In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defende-nos in prelio. Contra iniquitiam insidiam diaboli est oppressidium, impere Deus supplice peccamur tuque, princeps militia celestis, Satanás Dios que spiritu malignos, que a perdición in mani por canto in mundo virtude, divina virtute in inferno detrude. Amén. Nomini Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Este video tiene como objetivo continuar la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel. Me alegra mucho que estén en el canal viendo los videos. Dios les dé la gracia de ojalá mirarlos completos de verdad, porque a la hora que miran ustedes el video completo, pues obtienen toda la formación, digámoslo así, la doctrina que se expone, y colaboran al canal con el tiempo. Les pido disculpas por algunas equivocaciones, por ejemplo el video anterior que dije yo que Dios no quiere que se salve, y es al contrario. Acuérdense que Dios quiere que todos los hombres se salven, hablando sobre sobre si Dios quería que Judas se condenara. Claro que Dios no quiere que Judas se condene, pero Judas se condenó porque no hizo la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo. Y por eso, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues fue a parar al lugar que le correspondía, que es el infierno. A propósito también de eso me equivoqué, diciendo que San Lucas era apóstol, y San Lucas no es apóstol. San Lucas es un discípulo, pero más no apóstol. Vamos a continuar con la serie de videos sobre Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso, sí. Vimos en el anterior video sobre doctrina las dos fuentes de relación, la Sagrada Escritura y la tradición. Eso ya lo tenemos muy claro. No se trata aquí de que nosotros seamos tradicionalistas, es que la Iglesia descansa sobre la tradición. Acuérdense, hermanos, que nosotros somos católicos, no nos dejemos colocar ningún otro mote. Yo no soy sacerdote tradicionalista, yo soy sacerdote católico. La Iglesia no se divide en una iglesia tradicionalista y una iglesia modernista. No se divide la Iglesia en una iglesia tradicionalista y otra progresista. Eso no existe. O es católico o está jugando al gato y al ratón. Está jugando a aparentar que es católico y está metiendo doctrinas del diablo, que son doctrinas relativistas, doctrinas marxistas, doctrinas no sé qué. Eso no, nosotros somos católicos. Seguimos entonces, dice acá, ¿quién es Dios nuestro Señor? Dice, Dios nuestro Señor es un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso, justo, principio y fin de todas las cosas. ¿Tiene Dios figura corporal como nosotros? Dios no tiene figura corporal como nosotros porque es espíritu puro. ¿Qué debemos entender respecto a que Dios es espíritu puro? Como católicos debemos entender que Dios, aunque creó el cielo y la tierra y todo lo que existe, sacándolo de la nada, ya no lo tenemos muy claro, su sustancia santísima no está contenida en las cosas, sino totalmente diferente a todas las criaturas. Si se acabara toda la creación, tanto de seres materiales como espirituales, ¿Dios se acabaría? No, aunque todas las cosas materiales o espirituales por voluntad de Dios volvieran a la nada, Dios conservaría su sustancia y todo su poder sin límite de tiempo y de lugar, hermanos. Ese es el Dios católico. ¿Qué nombre recibe la perversa doctrina que enseña que la sustancia de Dios está contenida en las criaturas, es decir, en el árbol, la flor, el fruto, la raíz? La doctrina perversa que enseña que Dios es la misma sustancia que las criaturas se llama panteísmo. Entonces, ¿qué enseña el panteísmo? El panteísmo es el diabólico delirio de hombres que llaman a todas las cosas Dios menos a Dios, que es verdadera, al que es Dios verdaderamente. Y entramos aquí al gran misterio de la Santísima Trinidad, que es lo que vamos a trabajar hoy.
¿Y la Santísima Trinidad quién es? La Santísima Trinidad es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero, como también un solo omnipotente, un solo eterno y un solo Señor. ¿El Padre es el Hijo? No, el Padre no es el Hijo. ¿El Espíritu Santo es el Padre o es el Hijo? No, el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. ¿Por qué? Porque son personas distintas, aunque es un solo Dios verdadero. Según esto, ¿cuántas naturalezas, cuántos entendimientos y cuántas voluntades hay en Dios? En Dios hay una sola naturaleza, un solo entendimiento y una sola voluntad. Acuérdese, una sola naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se llama consustancialidad, son de la misma sustancia, porque son de la misma naturaleza. Un solo entendimiento, una sola voluntad. El querer del Padre es el querer del Hijo, el querer del Espíritu Santo es el querer del Padre y del Hijo. Como lo entiende Dios, Padre, así lo entiende el Hijo, como lo entiende el Espíritu Santo, lo entiende el Padre y el Hijo. O sea, hay una unidad inquebrantable. ¿Cómo es Dios Todopoderoso? Dios es Todopoderoso porque con solo su poder hace todo cuanto Él quiere. ¿Cómo es Dios Creador? Dios es Creador porque todo lo que hay en el cielo y la tierra lo hizo de la nada, no se los olvide. ¿Cuida Dios del mundo? Sí, Dios cuida del mundo porque lo conserva, lo gobierna con su infinito poder y sabiduría. ¿Cómo es Dios Salvador? Dios es Salvador porque da la gracia y perdona los pecados. ¿Cómo es Dios glorificador? Dios es glorificador porque da la gloria a quien persevere en su gracia. ¿Qué entendemos por gloria eterna? Entendemos por gloria eterna el premio que Dios da a las almas de los justos que han perseverado en su gracia y que consiste en dejarse Él contemplar por dichas almas en sus santísimas perfecciones por toda la eternidad. ¿Qué otro nombre recibe el premio que Dios da a los justos? Recibe también el nombre de visión beatífica. Vamos entonces a pasar al libro del Padre Faría para profundizar sobre este tema. Acuérdense, el Padre Faría tiene dos cursos de religión, el uno curso inferior de religión y el otro es curso superior de religión. Nosotros estamos viendo el curso superior de religión, que es excelente, ya lo hemos visto porque nos hemos remitido a él. Entonces vamos a hablar sobre la Santísima Trinidad. Dice, existencia del misterio. ¿Quién es la Santísima Trinidad? ¿Qué enseña la Escritura Sagrada? ¿Y qué errores hay respecto al dogma de la Trinidad? ¿Quiénes han inventado los errores? Pues los herejes. Su naturaleza. Tres personas. Su distinción, su origen, sus nombres. Una sola naturaleza. Tres personas, una sola naturaleza. B. La C, actividad de las divinas personas, interna y externa, y las obras apropiadas de cada uno. La explicación es incomprensible, pero no absurdo, deberes para con la Santísima Trinidad. Empezamos, existencia del misterio de la Trinidad. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Nos dice aquí el Padre Faría, vamos a ver qué nos dice. El misterio de la Santísima Trinidad nos enseña que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que todas tres tienen una misma naturaleza divina y en consecuencia son un solo Dios. Importa mucho tener clara la idea de que la Santísima Trinidad es el mismo Dios Espíritu puro y perfectísimo. Se le da el nombre de Trinidad para denotar que en él hay tres personas en unidad. Trío en persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad. Y uno en divinidad o sustancia, que es Dios en su naturaleza. Este misterio es un dogma de fe definido por la Iglesia, tomado de la Sagrada Escritura y la doctrina de los santos padres. En la Sagrada Escritura vamos a ver la cantidad de citas que nos hablan de donde el misterio de la Trinidad es tomado por la revelación del mismo Dios para que lo creamos. Es también verdad fundamental del catolicismo. Nosotros no podemos decir que somos católicos si no creemos en el dogma de la Santísima Trinidad, pues sin él no se entiende ni la encarnación, ni la redención, ni la Eucaristía. O sea, quien no cree en la Trinidad está fuera de la Iglesia. Y por eso precisamente es que toda la aberración que está sucediendo ahora, porque sí hablan de Dios en esa religión de transición,
y todas las religiones hablan de Dios, pero no hablan de que Jesús es Dios. Entonces, con eso, ¿qué están haciendo? No pueden hablar de la encarnación del Rey, del vientre de la Santísima Virgen por obra del Espíritu Santo, ni pueden entender cómo un hombre pueda redimir al género humano, sino que el hombre se queda sin redención. Y mucho menos van a entender cómo ese Dios está compenetrado, consustancial, prácticamente se podría decir, con una hostia, con un pedazo de pan. Por eso entonces, de ahí que precisamente lo que se está socavando en la religión de transición es precisamente eso, la encarnación del Señor, y vemos todo lo que tiene que ver con el misterio de la encarnación del Rey, reducido o relativizado a la nada. Vemos cómo se está trabajando, como les hablaba en la temporada propia, de ir desfigurando la Navidad con el Halloween, con la fiesta de las velitas, con el el Santa Claus. O sea, todo eso es para poder embaucar la gente en el misterio, opacarles y destruirles la encarnación del Rey, su encarnación y su nacimiento, como Emmanuel, como Dios con nosotros. La redención, sí que más, porque cada día se predica, si acaso se predica a Jesucristo, se predica es resucitado, ya no se habla del sacrificio de la cruz, y de hecho vemos como en las ceremonias cada día va posesionándose más, es la mentalidad luterana, en la cual ya no se habla de la redención a partir de la sangre y de la muerte del Rey allá en la cruz, sino que se habla si se habla de Jesús, es glorioso, y no hay que hablar nada de la pasión, porque eso es fastidioso, eso choca, no hablemos de eso. Entonces, ¿con eso qué pasa? Que Dios queda reducido, claro, a su élite, digámoslo así, divina, a su casta, y el ser humano, ¿qué hace? Como es pecador, pero no quiere aceptar que necesita un redentor, pues iguala a Dios, y entonces ya se codea con el resucitado, tiene virtudes como el resucitado, y entonces adiós sacramentos, adiós penitencia, adiós oración, porque no somos iguales a Él, a Dios. Y ya muerte de Cristo, sufrimiento de Cristo, apártate de mí. Y acuérdense lo que les he repetido, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, para darnos a entender que el Dios bendito y eterno pagó con dolores espantosísimos la agonía en el Calvario, y que ese es el acto más grande de amor que tiene con nosotros. Entonces, démonos cuenta cómo este dogma de la Trinidad es de la fuente donde sale los misterios de la encarnación del Rey, la redención por parte del Rey, y la Eucaristía, que es la presencia real del Rey con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, real y sustancialmente. Eso después Dios nos dará las gracias y nos da la vida, llegaremos a esos temas. Vamos entonces, sabemos que hay dos fuentes de revelación. Vamos a ver qué nos dice acá de la enseñanza de la Escritura Sagrada sobre la Trinidad. Dice, en el Antiguo Testamento hay varias alusiones a este misterio de la Trinidad, pero Dios no quiso enseñarlo de modo claro, quizás porque los judíos propensos a la idolatría hubieran tomado por tres dioses a las tres personas divinas. En el Nuevo Testamento se nos enseña de manera precisa. Veamos los dos textos en que se nombra las tres divinas personas. La primera es cuando el Santísimo Rey, Señor Jesucristo, fue bautizado. Dice, el Padre dejó oír su voz desde el cielo, que dice, este es mi Hijo muy amado, escuchadle. El Hijo era bautizado por San Juan, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Eso está en Mateo 3:17. Ahí ya hay un sello para la enseñanza de el dogma de la Trinidad. El segundo que tenemos en los Evangelios dice, fue cuando Cristo mandó a los apóstoles a la conversión del mundo. ¿Qué les dijo? Id, les dijo, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato de Cristo, y de ahí precisamente que todo bautismo en el catolicismo que no se haga en esta fórmula de la Santísima Trinidad es inválido, mientras que se hace con esta fórmula trinitaria, así sea un hereje,
puede bautizar, así sea hasta un pagano o un judío. Esta cita está en Mateo 28:19. Han aparecido errores sobre este dogma de la Trinidad. Los principales son: unos queriendo asegurar mejor la unidad de la naturaleza de Dios, negaron la Trinidad de personas, afirmando que las tres divinas personas eran tan solo tres diversos modos de concebir a Dios. Entre esos está Sabelio, un hereje. B. Otros queriendo asegurar mejor la diferencia de personas, llegaron a negar la igualdad de naturaleza. Por ejemplo, Arrio, que negó la divinidad de Cristo, asegurando que era de diferente naturaleza que el Padre. Y Macedonio, que negó la divinidad del Espíritu Santo. Sabelio fue excomulgado por el Papa Calixto I, y Arrio y Macedonio condenados por el Concilio de Nicea y el primero de Constantinopla. Naturaleza de este misterio. Distinción de las personas. Las tres divinas personas no se distinguen ni por su naturaleza, porque es divina, ni por sus perfecciones, de lo que es perfecto el Padre, es perfecto en el Hijo y el Espíritu Santo, ni por sus obras exteriores. ¿Por qué? Porque hay una comunión de labores entre las tres personas distintas. Se distinguen únicamente por su origen. Primero, no se distinguen por su naturaleza, porque tienen una naturaleza común, la naturaleza divina. Acuérdense que por eso se llaman consustancialidad. Así ninguna de las tres personas es más sabia o poderosa, sino que todas tienen infinita sabiduría y poder. Ni la una es anterior a la otra, sino que todas son iguales, eternas, como dice, coeternas. Así como entre el fuego y el resplandor no hay sucesión de tiempo, sino que en el mismo instante en que el fuego existe, brilla también el resplandor, así tampoco hay sucesión de tiempo entre las divinas personas. C. Ni por sus obras exteriores, porque teniendo las tres la misma omnipotencia, lo que obra una respecto a las criaturas, lo obran las otras dos. D. Se distinguen únicamente por su origen, porque el Padre, póngale mucha atención, no proviene de ninguna persona. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede a la vez del Padre y del Hijo. Esto es lo que impide que una persona se confunda con la otra. Acuérdese, el Padre no tiene principio ni fin. El Hijo es engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Del medio del Padre viene el Hijo, engendrado. Como dice el creador, engendrado no creado. El Espíritu Santo procede de los dos, del Padre y del Hijo, y esto lleva a que no haya una confusión de personas. Origen de ellas. Primero, el Padre no proviene de ninguna otra persona. Él no tiene principio ni fin. Ahí es donde uno a veces se pone a pensar, bueno, si Dios no tiene principio, entonces... Pero aquí hay una realidad, hermanos, que nosotros nos toca aceptar porque hay una realidad. Nosotros existimos, existe el mundo, existe el universo, existe el orden, y ese orden requiere un autor, y ese autor, ¿de dónde apareció? A mí no me corresponde determinar en esas eras abeternas de la eternidad cuándo aparece Dios ni de dónde. No nos es lícito pensar eso. Entonces el Padre no proviene de ninguna otra persona. El Hijo es engendrado por el Padre por vía de entendimiento. Cuando mi entendimiento conoce un objeto, engendra en sí una imagen o concepto de ese objeto. Pongan atención. Cuando mi entendimiento conoce un objeto, engendra en sí una imagen y concepto de ese objeto. Entonces, cuando mi entendimiento conoce un libro, de una vez me hago una idea de que en ese libro está lleno de letras, de frases, de puntos, de tildes, de cantidades, y además que hay definiciones determinadas de determinados temas. Eso es llevar
el objeto al entendimiento. Cuando ya el objeto está en el entendimiento, se hace un concepto de ese objeto. Ya puedo yo decir que si es de religión, que si es de biología, que así cuando veo un libro, me formo el concepto de libro y el conocerme a mí, me formo el concepto de mí mismo. De esta suerte, Dios al conocerse engendra dentro de sí una imagen o concepto de sí mismo que es el Hijo. Esto es bastante profundo, hermanos. De esta suerte, Dios al conocerse engendra dentro de sí una imagen o concepto de sí mismo que es el Hijo. Por eso Él procede el Hijo procede del Padre. Tercero, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de voluntad y de amor. Cuando mi entendimiento tiene la idea de mí mismo, me convierto en objeto de amor para mi voluntad, porque yo no me voy a odiar a mí mismo, pues nada hay tan natural como el amor a sí mismo. Inclusive es un mandamiento: te amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, y al prójimo como te amas a ti mismo. Así Dios, al conocerse, se ama desde toda la eternidad, y el fruto de ese amor es el Espíritu Santo. ¿Qué conocimiento puede tener Dios, fuente inagotable de bondad? Pues bondad infinita, sabiduría infinita, y ese es el Espíritu Santo. La diferencia esencial que hay entre lo que pasa en mí y lo que pasa en Dios es que a mí, en mi concepto de mi entendimiento y el fruto de mi voluntad, son ciertamente realidades distintas de mí mismo, pero no llegan a ser personas, que es precisamente lo que sucede en Dios. Esto no lo podemos comprender. Aquí está el misterio. Digamos simplemente que la acción del entendimiento y de la voluntad de Dios son de tal perfección y eficacia que el término de ambas llega a ser una persona. Cuarto, advertimos también que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio. Focio, patriarca de Constantinopla, fue condenado por enseñar que el Espíritu Santo procedía solamente del Padre, o sea que Cristo no tenía nada que ver con la procedencia del Espíritu Santo. Nombres de las tres divinas personas. Primero, la primera persona se llama Padre porque ha engendrado a la segunda persona, que es el Hijo suyo por naturaleza desde toda la eternidad. Jesucristo es el Hijo único de Dios Padre por naturaleza, puesto que nosotros solo lo somos por adopción. Acuérdense que Cristo es por naturaleza Hijo del Padre, y nosotros fuimos, gracias a Jesucristo, adoptados, porque antes de venir Jesucristo y antes del bautismo éramos hijos del diablo, al cual se retrocede cuando se está en pecado mortal. La segunda persona de la Santísima Trinidad se llama Hijo porque es engendrada por el Padre y posee su naturaleza. Se llama Verbo, esto es palabra de Dios, porque así como el verbo o palabra es fruto del humano entendimiento, así el Verbo es fruto del entendimiento del Padre. La tercera persona se llama Espíritu Santo, que quiere decir aspiración o suspiro de amor, porque procede del Padre y del Hijo por vía de voluntad y amor. Se agrega santo, esta palabra santo, porque a él le atribuyo de modo especial la santidad y la santificación de la iglesia y de las almas. Unidad y naturaleza. Las tres divinas personas tienen una misma naturaleza divina. En consecuencia, A, no son tres dioses, sino un solo Dios. B, todas las tres divinas personas son igualmente perfectas, puesto que tienen una misma naturaleza común. C, siendo un solo Dios, debe también decirse que hay un solo omnipotente, un solo eterno y un solo Señor. Podemos aclarar por una comparación como puede haber en Dios tres personas distintas en una sola naturaleza común. En el espacio hay tres dimensiones: longitud, anchura y altura. Estas tres dimensiones no se diferencian realmente del espacio, ya que el mismo se diferencia realmente entre sí, y nunca diremos que la longitud sea lo mismo que la altura. Así también las tres divinas personas no se diferencian realmente de la esencia divina, pero sí se diferencian realmente entre sí. Otro ejemplo, el triángulo equilátero
en el cual los tres ángulos son distintos y perfectamente iguales, y no obstante forman un solo triángulo. Actividad de las tres divinas personas. La actividad de Dios es interna, si se refiere a las divinas personas entre sí, y externa, si se refiere a las criaturas. O sea, hay que distinguir entre lo que sucede en el misterio, la sustancia de Dios en sí mismo, en esa sustancia infinitamente perfecta, infinitamente poderosa, infinitamente santa, y lo que sucede respecto de Dios hacia las criaturas, lo que se refleja en las criaturas. La actividad interna de Dios es propia de cada una de las divinas personas porque se basa en sus relaciones de origen, que son propias de cada persona. Así solo el Padre no procede de otra persona, solo el Hijo es engendrado por el Padre, y solo el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas tres relaciones, fruto de la actividad interna de Dios, han recibido el nombre de paternidad para el Padre, filiación para el Hijo y expiración para el Espíritu Santo. La paternidad, relación del Padre al Hijo. La filiación, la relación del Hijo al Padre. La aspiración, la relación del Padre y del Hijo al Espíritu Santo. Segundo, la actividad externa de Dios es común a las tres divinas personas, y así todo lo que hace una de ellas para con las criaturas, lo hacen también las otras. Acuérdense que hablábamos de la circuncesión, que nos habla precisamente de esa unidad inseparable de Dios. Obras apropiadas, además de las obras propias de cada persona y de las comunes a todos los tres, hay ciertas obras apropiadas que sin ser exclusivas se atribuyen especialmente a cada una de las divinas personas. Así la Escritura suele atribuir al Padre la omnipotencia y las obras de omnipotencia, como la creación y la conservación de los mundos y del universo en general. B, al Hijo, la sabiduría y las obras de sabiduría, como la redención y el juicio final. C, al Espíritu Santo, el amor y las obras de amor, como la santificación de las almas. Estas obras y perfecciones se atribuyen especialmente a cada una de las divinas personas por tener alguna relación con su origen. Al Padre se atribuyen de modo especial las obras de omnipotencia, porque siendo él el principio de las otras dos personas, es de modo especial origen de todos los seres. B, al Hijo se le atribuye en especial la sabiduría, porque procede por vía de entendimiento, y la sabiduría es fruto del entendimiento. Al Espíritu Santo se atribuye especialmente el amor, porque procede por vía de voluntad y de amor. Sin embargo, es importante recordar que teniendo todas tres personas una misma naturaleza divina, tienen en realidad igual omnipotencia, sabiduría y amor. Misterio incomprensible pero no contradictorio. Esto es muy importante poner atención. Al hablar de este misterio es preciso no alterar los términos con que la Iglesia lo expresa. En Dios hay tres personas y una sola naturaleza. No podemos comprender este misterio, entre otros motivos, porque no podemos tener una idea clara de lo que es Dios en la persona. Sin embargo, no hay contradicción en él. ¿Hubiera contradicción si se dijera que en Dios hay una persona y tres personas, o una naturaleza y tres naturalezas? Pero lo que enseña es que Dios hay tres personas y una naturaleza. Debemos creer firmemente este misterio porque Dios nos lo ha revelado. Por otra parte, no podemos extrañar que siendo Dios infinito, haya en él cosas que sobrepujen nuestro entendimiento. O sea, nosotros no podemos extrañarnos que lo que tiene que ver con Dios, sus misterios, nos sobrepasen la poca inteligencia que nosotros tenemos. Deberes para con la Santísima Trinidad. Debemos rendirle nuestro homenaje de adoración. Acuerde que solamente se adora a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso se llama culto de latría. A la Virgen Santísima le tributa culto de hiperdulía y a los santos dulía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y solamente en la letanía ustedes saben que al Padre se le dice ten piedad, al Hijo ten piedad, al Espíritu Santo ten piedad, a la Virgen Santísima le dice ruega por nosotros y a los santos. Eso es rendirle a Dios
el tributo de latría, adoración. B, agradecerle los inmensos beneficios de la creación, encarnación y redención. C, encomendarnos a las tres divinas personas, fuente de luz, esperanza y amor para el cristiano. Las oraciones más recomendadas en su honor son la invocación gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, y por los siglos de los siglos. Amén. El trisagio a la Santísima Trinidad. Debemos honrar especialmente los domingos, día que la Iglesia dedica a su culto, con el santo sacrificio de la misa. Acuérdese que la misa tiene 4 fines. Latréutico, adorar a la augusta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eucarístico, darle gracias a la augusta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Impetratorio, que es pedir bendiciones al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y expiatorio, expiar por el pecado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con eso terminamos este tratadito de la Trinidad. Espero que nos quede algo claro este misterio. De todas maneras, es un misterio y aquí cabe acuerdo de lo que se dice. No sé, siempre lo he escuchado desde pequeñito. Los predicadores que hablaban cuando se decía del misterio de la Trinidad, que San Agustín estaba divagando, haciendo conjeturas sobre el dogma de la Trinidad y empezó a caminar por la playa y de pronto ve un niño que está haciendo hace un huequito en la arena y se va a traer las puñados de agua y a echarlo ahí. Y él se quedó mirándolo porque era un contemplativo y no le pasaba nada sin analizarlo. Y ve que el niño va y trae las manotadas de agua, las llena y pone otra vez, va y otra vez, y hasta que le pregunta, ¿qué está haciendo, niño? Le dice, estoy trayendo el mar para este hoyito, para este hueco. Y el niño, San Agustín, dice, ¿no? La historia, que San Agustín dijo que eso era imposible, que ahí no cabía, ni cabía el agua, y además se resumía. Y dicen que, escuchaba yo a los sacerdotes que decían que eso le contestó el niño Jesús. Bien dices, Agustín, así como no cabe el mar en este hoyito de arena, así no cabe Dios en su cerebro. Entonces, eso es para darnos a entender que nosotros no podemos ponernos ponernos a pretender meter al Creador de los cielos y la tierra dentro de nuestro pequeño cerebro, pequeño de hormiga, pequeño como cerebro de hormiga, y además de eso, fuera de que es pequeño, tan completamente contaminado con todas nuestras impurezas y con todas nuestras maldades. Así que lo que nos toca hacer es agachar la cabeza y creer, como dice lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña, a través de la Sagrada Escritura y la tradición, hermanos. Glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios, el Dios revelado a través de la Escritura Sagrada y a través de la doctrina de los santos padres. Acuérdense que yo les decía en un video cómo cuando dice el Señor allá, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando a nombre de la Trinidad. Eso es de verdad, no dijo yo hago, yo Yahvé hago, no. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso se llama plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, espero que hayan llegado hasta el final de esta catequesis. Por favor, yo sé que les sirve a ustedes, me sirve a mí, y que al escuchar el video, pues le pongamos toda la atención, le hayamos puesto toda la atención para que nos quede esta doctrina clara. Voy a darle la bendición. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terra. Dominic saudi rationem mea, nec clamamus ad te venias, benedicamus Domino Deo gracias. Benedicat vos omnipotens et misericordominus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.